Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. Bienvenidos. Buenos días, comunidad billetana. Continuamos con nuestros programas de banda sinfónica. En nuestro anterior programa vimos la diferencia entre una banda sinfónica y una orquesta sinfónica. Adicional a eso vimos las tres grandes familias que componen la banda sinfónica: la familia de percusión, la familia de maderas y la familia de metales. Hoy vamos a hablar de un instrumento de cada familia, así que hoy los acompañaremos el profe Tiziano Rubio, el profe Diego Morera y quien les habla, Cristian Linares. Yo les hablaré sobre el bombo sinfónico, un instrumento de la familia de percusión, así que acompáñennos. Hola a todos nuevamente, comunidad billetana. Entonces vamos a hablar de uno de los instrumentos de percusión, pero primero debemos saber qué es un instrumento de percusión. Instrumentos de percusión son todos los instrumentos que producen o emiten su sonido mediante una percusión, mediante percutir, mediante un golpe. Percutir es esto. Continuamos con nuestro instrumento de percusión del día de hoy, que es el bombo sinfónico. Pero ¿de dónde viene este instrumento? Antes de Cristo, en la época de guerras, cruzadas y pues de colonizar, se hacían rituales, principios de la danza, que también espero tengamos otros programas para hablar al respecto. Y en estos rituales, pues ellos hacían bailes, se reunían para celebrar o para despedir a alguien, y lo que querían era emular el sonido de los cañones o disparos. De ahí viene el origen del bombo sinfónico. Para que el bombo sinfónico también produzca sonido necesita una caja de resonancia, que ustedes la ven acá. Esta es nuestra caja. Tiene estos tensores que nos sirven para templar mucho o quitarle rigidez al parche. O sea, yo mediante estos tensores lo que puedo hacer es endurecerlo o dejarlo un poco más libre para la vibración. Y produce el sonido también. Necesito para eso, en este caso, esto tiene también varios nombres al igual que el bombo. Esto es conocido como mazo, golpeador, boom. Igual que el nombre del instrumento depende del sitio de donde estemos interpretando. Bueno amigos, esta es una breve historia de lo que es el bombo sinfónico, instrumento que pertenece a la familia de percusión. Continuaremos con uno de los instrumentos de metales y para eso los dejo con nuestro formador del área de metales, el maestro Diego Morera. Hasta la próxima. Gracias, profe. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los instrumentos más famosos, antiguos y reconocidos de la humanidad, que es la trompeta. Este instrumento, como lo dije anteriormente, pues es uno de los más antiguos, casi igual que la flauta. Es muy reconocido y pues gracias a esto lo podemos encontrar en diversos géneros musicales. Este instrumento antiguamente era utilizado por las civilizaciones para hacer llamados a la casa o hacer como llamados de guerra. En la antigüedad este instrumento no es como lo conocemos en este entonces o ahora,
sino que los nativos utilizaban cuernos de animales, los modificaban y era, digamos, las trompetas de la época. Mucho tiempo después, con el descubrimiento del metal, se fueron haciendo pues, trompetas de metal, pero eran un tubo completamente recto, como este que vemos acá, un poco más largo, sin pistones y no estaba enrollado. De hace 4000 años, en Egipto, ya curvada, es la trompeta más antigua que se ha encontrado. Bueno, este instrumento ya con el paso de los años, en el siglo XVI más o menos, empezó a tomar la curvatura que le vemos ahora, pero sin los pistones. A partir de esa época se empezó a componer música para este instrumento, a la trompeta de esa época. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, la fueron modificando más, hasta que en 1839 el francés François Perinet la patentó tal cual como la conocemos ahora. Y pues ahora es una de las trompetas más utilizadas en el mundo. Ese es el tipo de trompeta más utilizado en el mundo. Pero entonces, ¿quién fue el inventor de la trompeta? De esto no se tienen registros, ya que como es un instrumento tan antiguo, pues lo único que se ha hecho es que a medida que lo descubren, las personas pues van aportando su granito de arena para modificarla y aportar como que lo que descubren y lo que encuentran para llegar al punto de conocerla como la conocemos hoy en día. Y que yo con mi locura nunca le fallé. Ay, nochecita, cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Ay, nochecita, júrame que estarás siempre a mi lado. La trompeta también se utiliza para ser tocada, una boquilla, más o menos así son todas. Esta boquilla va acá en el tudel, se pone acá y el sonido se produce mediante la vibración de los labios. Nosotros tenemos que hacer vibrar los labios, soplar y el sonido se va a producir. Este instrumento bueno, tiene más o menos 1,30 m de longitud, solo que no se ve así porque está enrollado. Tiene 3 pistones, los cuales funcionan como una especie de semáforo, redireccionando el sonido para un tubo u otro tubo. Supongamos, si oprimimos un pistón, puede que este pistón redireccione el aire a un tubo más corto, lo que produce un sonido más agudo. O si presionamos 2 u otro pistón, vamos a encontrar que el aire se va para otro tubo un poco más largo y produce un sonido más grave. Por lo general, en estas agrupaciones de bandas sinfónicas podemos encontrar trompetistas, porque cada uno toca una voz diferente y podemos encontrarlos en la tercera fila regularmente antes de la percusión. Están sentados allá atrás. Como un dato curioso que quería decirles es que algunas empresas de mensajería en el mundo utilizan como logo a la trompeta. Esto es porque en la antigüedad los carteros cargaban una trompeta y cuando llegaban a una ciudad o un pueblo ellos tocaban la trompeta y las personas ya sabían que había llegado el cartero y iban a recoger sus encomiendas o sus cartas. Ahora los dejo con el profe Tiziano, que les va a hablar sobre algunos de los instrumentos de la familia de las maderas.
Profe Diego, muy amable, gracias. En este momento entonces voy a hablarles ahora del clarinete, como hace parte del grupo de los instrumentos que hacen parte de las maderas. En este momento en la banda sinfónica, en nuestra banda. El clarinete, también como la trompeta y como el bombo, son los instrumentos también antiguos, todos vienen de una ascendencia antes a los egipcios, a la Mesopotamia, y lo utilizaban bastante, pero voy a hablarles hoy, dentro de nuestras imágenes tendremos el chalumó, como es lo más próximo de los instrumentos que podemos remitirnos al clarinete en ese momento. Voy a hablarles de las partes del clarinete. De todos modos, en el transcurso de las clases voy a estar hablándoles sobre diferentes cositas del clarinete, de su historia. Entonces, el clarinete tiene varias partes. Una de las partes que nosotros encontramos en el clarinete es la campana. La campana que la vamos a unir en este momento a la parte inferior del clarinete. La vamos uniendo y luego venimos con la parte superior del clarinete. La parte superior del clarinete y le unimos el barrilete. Este es el barrilete. Nosotros utilizamos antes para los niños, para los muchachos, antes de empezar a tocar los instrumentos, por lo general siempre utilizamos el barrilete y la boquilla con su abrazadera y su caña. Entonces les estaba diciendo, entonces el barrilete lo acomodamos, ya está completo el clarinete. Este clarinete es el del sistema Boeing, que es un sistema francés, porque también encontramos un sistema que es el sistema alemán, el sistema Müller, que utilizan Alemania y Australia, pero lo que es en Francia y en los demás países del mundo utilizamos este sistema. Bueno, nuevamente ahora les voy a decir sobre las partes. Les venía diciendo que hablamos de una lengüeta, por eso es que el clarinete también hace parte de los instrumentos que pertenecen a esta familia de las maderas. Entonces una lengüeta sencilla, porque también tenemos el oboe y el fagot, que el oboe y el fagot son dos lengüetas pequeñitas que se unen y producen el sonido. Este produce el sonido, la vibración de la caña produce el sonido en el instrumento. Entonces colocamos la caña en la boquilla y luego le colocamos una abrazadera. Anteriormente lo hacían la unión, o para fijar la caña a la boquilla lo hacían con un cordón. Ahora lo hacemos, posteriormente se vino a hacer con Joseph Christoph, vino a traer la parte de la abrazadera, que fue lo que se le incorporó para poder abrazar la caña a la boquilla, la caña a su boquilla. Entonces ya procedemos a colocársela. La boquilla tiene la parte del clarinete tiene unos corchitos que debemos lubricar. Nosotros lo lubricamos con, por ejemplo, en el caso de nosotros, con manteca de cacao, para poder que haga una unión más fácil, ¿no? Ubicamos el clarinete y ese es el sonido. Pero el clarinete es en el registro grave, podemos escuchar esos sonidos, pero también tenemos otros registros graves, como lo que se le conoce como el chalumó también. Y el registro medio agudo. El clarinete es muy utilizado en las diferentes culturas, en los diferentes países. En Colombia nosotros lo conocemos mucho y se conoce mucho por una cumbia, también lo conocemos, como es esa es la pollera colorada para acá. Pero entonces vamos a escuchar también a un intérprete de clarinete, que es el maestro Martin Frost, me gusta muchísimo, y vamos a escuchar un poco de su concierto. Bueno, así como todos los instrumentos transmiten algo. En ese momento
escuchamos al maestro Martin Frost con una orquesta de cuerdas. Pero ahora vamos a hablar un poquitico sobre esa parte del conocimiento de partitura, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que de pronto empezamos y escuchamos a alguien que toca unas notas musicales o toca una partitura, pero no entendemos muchas cosas. Entonces, en la música nosotros, así como en los diferentes países, nosotros tenemos que en Francia hablamos el francés, en la música también tenemos un lenguaje, pero ese es el lenguaje, el único lenguaje que es universal. Lo que toquemos aquí por partitura, también lo vamos a tocar en cualquier parte del mundo, igualitico, la misma partitura. Entonces lo que vamos a ver más adelante en cuanto al lenguaje, en cuanto al lenguaje musical, vamos a ver cómo usted toca ciertos elementos de gramática, en ese momento sería como las figuras musicales en el clarinete y en diferentes instrumentos. A los niños, cuando están chiquiticos, se les enseña a hablar la letra A, la E, la I, los diferentes símbolos para que ellos vayan empezando a conocer y puedan llegar en su momento a empezar a leer sus primeras palabras, como mamá, cuando ellos empiezan inicialmente. En la música nosotros también tenemos diferentes signos en los cuales nosotros poco a poco vamos conociendo, pero al ir conociendo esos símbolos, nosotros vamos a empezar a interactuar ya en la partitura, en el caso de los músicos partitura, con el instrumento. Bueno, como hablaba de los signos musicales, también vamos a empezar a ver algo que quizás muchos, les estaba mostrando ahorita, muchos quizás desconocen, ¿no? Pero ¿esto qué será? De pronto algunos pensarán, bueno, esto es como un palito de golf. Le darán varias interpretaciones, pero esos son símbolos que nosotros utilizamos. A medida que lo vayamos conociendo, vamos a empezar a conocer la partitura y vamos a hacer música, lo que necesitamos nosotros hacer con los instrumentos, como en el caso del clarinete y los demás instrumentos, en el caso mío de las maderas. Vamos a ver cómo es que vamos a interpretar estos símbolos musicales. Entonces, vamos a ver, lo voy a hacer en tres pasos, rítmica, nombre de nota e instrumento. En el caso de rítmica, podemos decir de esa figura, que le voy a decir a esta figura, permítanme un momentico por acá, vamos a sacar las fichitas. Voy a decirle a esta figurita musical, le voy a decir a esta figura pan, y lo vamos a representar así. Entonces, pan, 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 pan. Entonces nos acordamos que a esta figura musical le vamos a decir pan. ¿Y cómo lo vamos a decir? Vamos a hacerlo con este instrumento que se llama caja china, de los instrumentos de percusión, door, caja china. Entonces vamos a tocar el pan, 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 ¿sí? Pero ahora vamos a ver otra figura rítmica que vamos a utilizar en la canción que quiero que toquemos nosotros con nuestro instrumento. Vamos a ver la figura que se llama las corcheas. Estas figuras corcheas, algunos las relacionan, ¿no?, que son como unos audífonos. Para los niños parecen audífonos. Pues ustedes vayan pensando en eso, ¿no? Las corcheas nosotros le decimos casa, casa. ¿Y cómo la tocaríamos? En caso de la caja china sería casa, casa, casa. Ahora, dentro de los instrumentos que se me había olvidado, vamos a hacer en nuestras casas, vamos a hacer esos instrumentos. Aquí pedimos, yo les digo, consigan unos pimpones, unos pimponcitos que nos sirven, los abrimos por la mitad, el pimponcito, y les introducimos granitos de arroz y los sellamos. Esos instrumentos se conocen como shakers, pues nosotros lo haremos allá y nos sirven como instrumentos de percusión. También podemos utilizar las claves y las cajas chinas. Bueno, y aparte de los pimponcitos que les estaba diciendo que rellenarlos con granitos de arroz, podemos hacer unas claves. Nosotros tenemos en la casa la facilidad de tener los palos de escoba, los partimos por allá 25 centímetros cada palito y hacemos las claves. Los pueden ustedes pintar, los pueden adornar como quieran. Igualmente, para las figuras corcheas, con las claves. Casa, ya sabemos cómo es, casa. Bueno, entonces ahora vamos a tocarlo con otro instrumento.
Estas figuras musicales también podemos hacerla en el caso con la flauta dulce. Esta flauta dulce nosotros las conseguimos, es muy fácil de conseguir en las papelerías, se consigue la flauta dulce y muchos tienen flautas dulces en sus hogares. Debemos decir, vamos a decir con la nota sol, después les voy a explicar cómo es la nota sol en la flauta y después con el clarinete también. Casa, casa. Y ahora vamos a hacerlo con el clarinete. Es el instrumento en el cual hoy me estoy refiriendo, el clarinete. Casa, casa. Ahora, vamos a ver al respecto de eso. Yo decía que es casa, 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 casa. Son 4, entonces son casa, 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 casa. ¿Y cómo haríamos aquí? Ahora voy a explicar esas rítmicas en una pequeña melodía. Casa, casa. Casa, casa. Sencillo. Esa interpretación con la flauta lo vamos a hacer y la idea es que lo hagamos cada uno en nuestras casas. Vamos a utilizar los instrumentos que les dije que podemos hacer, como las claves, como también los chakras con los pimponcitos que le vamos a introducir arroz. Con la flauta sería así. Casa, casa. Casa, casa. Bueno, ya para la siguiente clase vamos a profundizar un poquitico en el conocimiento de los instrumentos de madera, poco a poco y mirando la forma de cómo interactuamos con los instrumentos en las partituras. Entonces los invito para que en nuestra próxima clase ustedes estén atentos y ojalá todos los instrumentos que les estaba diciendo, los elementos para trabajar en casa, los puedan ustedes conseguir. Les agradecemos. Comunidad villetana, muchas gracias por estar en nuestro programa de hoy, un acercamiento a los instrumentos de la banda sinfónica. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo más de nuestros instrumentos y por ahora los dejamos con un fragmento de una canción que esperamos les guste, que estuvo hecha con mucho cariño. Hasta la próxima.